A ver, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una frase, hermano, que hemos repetido como Iglesia de Cristo durante años y años. Usted conoce el Evangelio hace tiempo, usted ha oído esto. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo tiene poder. Dígalo una vez más conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Hay cantos que hablan acerca de eso. Hay un canto que a mí me encanta, un corito que dice: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. ¿Se lo sabe? A ver, cántelo conmigo. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Y luego el coro dice: la sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, ha sido suficiente para mí. ¿Cuántos dicen amén a esto, hermanos? Su sangre tiene poder. Dale un aplauso a Jesús esta mañana. Y en pocos minutos quiero fluir en este tema bajo el título: la sangre de Cristo tiene poder. Dice este pasaje, hermano, que acabamos de leer: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Voltea con 2 o 3 y dile: fui rescatado. Vamos, dile: fui rescatado. Escucha esta frase y esta palabra: fuimos rescatados. Significa que estábamos presos, hermano. Significa que estábamos cautivos. Antes de conocer a Cristo no había libertad, aunque hacíamos lo que queríamos. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Antes de conocer a Cristo, hermano, no preguntábamos, solamente accionábamos, solamente hacíamos. El problema es que dice la palabra que el corazón del ser humano, sus deseos son continuamente el mal. Son continuamente hacer lo incorrecto. Entonces hacíamos cosas que nos separaban de Dios. Y éramos cautivos del pecado. Éramos cautivos, hermano, de la condenación eterna. La gente que no tiene a Cristo y que no quiere a Cristo dice: no, es que yo no quiero que me obliguen a dejar mi vida. Es que ya eres esclavo de esa vida y no lo entiendes. Usted y yo, hermano, estábamos esclavos del pecado. Éramos esclavos del alcohol, de las drogas, éramos esclavos del enojo, éramos esclavos de la amargura, de la depresión. Éramos esclavos, hermanos, de toda clase de pecado y de toda clase de perversidad, adulterio, infidelidad, fornicación, mentira, hurto. Estábamos atados al pecado. Hay un momento en donde el apóstol Pablo dice: yo entiendo que fui vendido al pecado, le pertenecíamos a él. Pero este precioso pasaje dice: ahora sé que yo fui rescatado de esa vana manera de vivir. Ahora sé que ya no estoy atado al pecado. Ahora sé que tengo libertad en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú ya tienes la verdad en tu corazón, hermano, dale un buen aplauso a Jesús. Yo creo que más que nunca la Iglesia de Cristo tenemos que retomar este mensaje. Esto ardía en mi corazón en estos días. Y es que hay fundamentos de fe, hermano, que hemos olvidado y que hemos dejado a un lado. Que la Iglesia de Cristo, no hablo de esta iglesia solamente, la Iglesia de Cristo en todos lados, hermano. Hemos magnificado más, hemos levantado más muchos otros temas que son buenos, que son necesarios, que son verdad. Hablamos de la bendición de Dios porque Dios quiere bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Hablamos de sanidad y milagros porque Dios quiere sanarte. Dice la Biblia que llegó alguien con Jesús y le dijo: Señor, si tú quieres, yo puedo ser sano. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Sí quiero. Jesús quiere sanarte. Eso es verdad. Jesús puede sanarte y vivimos orando por milagros porque hay milagros de Dios para nuestra vida. Pero quiero hablarte de un fundamento de fe, hermano, sin el cual todo lo demás no tendría sentido. Y es que fuimos rescatados porque alguien pagó en la cruz por nuestros pecados y derramó hasta la última gota de su sangre. Su nombre es Jesús. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si su sangre no hubiera corrido por ese madero, hermano, yo podría estar completamente sano, pero irme al infierno al morir. Yo podría estar completamente bendecido, tener mi casa llena, tener mi alacena llena, mi cuenta de banco llena. Pero si Él no hubiera derramado su sangre y Él no me hubiera rescatado, hermano, yo estaría perdido, aunque tuviera todo lo material que sueño. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Dice este pasaje: fuimos rescatados de nuestra vana. Diga conmigo, vana. ¿Qué significa vana, hermano? Diga conmigo, sin sentido. Diga conmigo, inservible.
Diga conmigo, sin dirección. Así era nuestra antigua manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, dice la Escritura. Aprendimos a vivir, hermano, como nos enseñaron, pero Jesús nos dice en su palabra: he aquí, yo os muestro un camino más excelente. La verdad, la vida es Él. Necesitas a Jesús, tu familia necesita a Jesús, tus antepasados, tus hermanos, tus padres, tus abuelos necesitan a Jesús. Háblales de Jesús. Siempre digo esto, que una vez alguien me dijo: ay, pastor, es que mi mamá es muy católica, pero muy católica. Digo, pues usted tiene que ser muy cristiano, pero muy cristiano, para que le hable de Jesús. ¿Cuánto nos costó, o si ese es tu caso, dejar las tradiciones que te enseñaron tus padres? O es que mi mamá me enseñó a ir al mole del pueblo, pero Jesús me enseñó que eso es idolatría. ¿Cuántos están conmigo? Es que mi abuelita me enseñó a cada vez que pasaba frente a una iglesia a persinarme. Pero la Biblia dice, hermano, que yo no tengo que hacer ningún ademán de reverencia, sino solamente reconocer a Dios dentro de mi corazón y saber que si Jesús murió en la cruz y yo lo tengo dentro de mí, no necesito hacer ninguna marca. Lo que tengo es salvación y vida eterna dentro de mí. ¿Está conmigo hasta aquí? Dice, lo recibimos de nuestros padres. Pero ¿cómo fuimos rescatados? Y de eso quiero hablarte. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados, hermano, con cosas materiales. Nadie pagó nuestro rescate con dinero, aunque estábamos cautivos. Nadie pagó nuestro rescate con algo material, hermano, aunque necesitábamos ser rescatados. La cosa aquí es que lo único que podía rescatarnos es el derramamiento de la sangre de alguien completamente santo y completamente justo, y su nombre es Jesús. Porque el siguiente versículo, si me das hija con el siguiente versículo, dice, no fuimos rescatados con oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre, ¿qué dice? Diga conmigo, preciosa. La sangre preciosa de Cristo, que murió por nosotros como un cordero sin mancha y sin contaminación. Hay una ley en la palabra y dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Por qué cree usted, hermano, que Dios le pidió a su pueblo traigan sacrificio de animales? ¿Por qué cree usted, hermano, que Dios le dijo al pueblo para que tus pecados sean cubiertos? Escucha, porque el derramamiento de sangre en el tabernáculo no los perdonaba, no los borraba, solo los cubría. La sangre de Cristo los borra por completo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué se pedía un derramamiento de sangre? Porque la Biblia dice, la ley establecía, tiene que haber un derramamiento de sangre para que los pecados sean perdonados. El problema, hermano, es que ese derramamiento que se hacía en el Antiguo Testamento era algo que tenía que hacerse constantemente. Cada cierto tiempo el padre de familia tomaba, como lo explicaba hace un momento, la oveja más bonita de su rebaño y le decía a su familia, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Subían al templo, degollaban la ovejita y derramaban la sangre, y con eso sus pecados eran cubiertos. Pero cierto tiempo después tenían que hacerlo otra vez. Y luego otra vez, y luego otra vez. ¿Sabe por qué? Porque volvíamos a pecar, ¿sí o no, hermano? Porque el día que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, supimos, entendimos que Jesús perdonó todos mis pecados, los lavó con su sangre. El problema es que volvimos a pecar después, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Entonces había un problema. Tendríamos que estar ofreciendo sacrificio todos los días. Y entonces dice la palabra, pero para eso Jesús derramó su sangre como un cordero santo, como un cordero sin mancha, como un cordero sin contaminación. Y dice la carta a los hebreos, y entró una sola vez y para siempre. Y derramó su sangre una sola vez y para siempre, para lavar todos nuestros pecados, los pasados, los presentes y aún los futuros. Su sangre tiene poder. Alguien diga amén a esto, hermano. La sangre de Cristo tiene poder. Y me encantan las palabras que usa este versículo, la preciosa sangre de Cristo. Su sangre, diga conmigo, es preciosa. Ahora, ¿qué significa precioso, hermano? A veces pensamos que precioso es bonito. No, no significa eso. Precioso significa un alto precio, un alto costo. Tus pecados y mis pecados no fueron pasados por alto. Alguien pagó un alto precio por ellos. La preciosa sangre de Cristo nos enseña, hermano, y nos recuerda que su sangre
tiene un valor incalculable, porque no fue cualquier persona que murió en esa cruz, es el Hijo mismo de Dios. Es Jesucristo, dice la palabra, que no se aferró a ser igual a Dios, que no estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo, tomó forma de siervo y nos vino a salvar, hermanos, con su sangre. Por eso dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Eso lo entendemos como que le dio para su pasaje. No, mira, ve para allá, ve. No, hermano, lo entregó todo para derramar toda su sangre, es alto precio. Y aquí es donde entra un problema, hermano, y donde quiero aterrizar un poquito esto, y es, si Jesús ya pagó por mis pecados, si Jesús ya cubrió todos mis pecados, si ese precio yo no lo podía pagar, diga conmigo, yo no lo podía pagar. Hermano, yo no puedo salvarme a mí mismo. Yo no podría salvarme a mí mismo. Usted no podría salvarse a sí misma. La paga del pecado es muerte. Nuestro pecado nos condena a la muerte. Tenía que venir alguien sin pecado, alguien sin mancha, para derramar su sangre y cubrirnos a nosotros, pagar un alto precio. El problema con nosotros, hermanos, es que muchas veces oímos esto y decimos, gracias Jesús por tu sangre, pero saliendo de aquí seguimos viviendo en pecado. Saliendo de aquí seguimos viviendo en injusticia. Saliendo de aquí seguimos viviendo en mentiras. Saliendo de aquí seguimos viviendo en adulterios, en infidelidades, en fornicaciones, en robos, en hurtos, en murmuraciones. ¿Y sabe cómo le llama a eso la Biblia? Pisotear la sangre de Cristo. Cuando yo escucho esto y digo, Jesús, gracias porque derramaste tu sangre, pero saliendo peco y hago lo que sé que no debo hacer, estoy pisoteando la sangre de Cristo, que no es cualquier cosa, es el precio más alto que alguien podría haber pagado por mí y por ti. No hay nadie más, hermano. Si no confías en su sangre y no recibes su sangre para ser perdonado, no hay otra solución. No hay otra. No hay un precio más grande que pagar. El Hijo de Dios derramando su preciosa sangre. Entonces esto me enseña algo poderoso, hermano, que nosotros fuimos comprados con un precio tan alto, porque eso es lo que valemos. Alguien diga conmigo amén a esto. ¿Te han llegado esos pensamientos de menosprecio? Yo no sirvo, yo no puedo, yo no valgo, es que yo no, es que mi familia no. Dice la palabra que yo valgo un precio muy alto. Yo valgo la sangre de Cristo. Nadie más hubiera hecho eso por mí. Fue Jesús que dijo, eres tan valioso, eres tan valiosa, que no te quiero dejar morir eternamente. ¿Cuánto cuesta su salvación? Toda tu sangre, y la entregó. Hermano, no somos cualquier cosa. Permítame decirle esto y espero no se ofenda. Entonces no viva como cualquier cosa. No somos cualquier persona, entonces no viva como cualquier persona. Hermanos, somos hijos de Dios, lavados por su sangre, comprados por su sangre. Vea lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, dice: porque habéis sido, ¿qué? Comprado. ¿Qué fuimos? Entonces eso también me enseña otra cosa, que mi vida no es mía. Yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Alguien me compró. Le pertenezco a alguien. ¿Está conmigo? Cuando usted compra una licuadora, una lavadora, cualquier cosa, esa cosa es de usted, ¿o no, hermano? Yo recuerdo antes, hermano, que nos decían, no, la televisión es del diablo, decían. Ver la tele es del diablo. Pero fue una vez un hermano que se levantó y dijo, no es cierto, si yo la compré con mi dinero, es mía. El problema no es la tele, el problema es lo que ves y cuánto tiempo pasas ahí. Lo mismo el celular, el internet, las computadoras. El problema no es el dispositivo, es lo que hace, lo que ves ahí, si está conmigo. Pero eso le pertenece al que lo compró, ¿cierto? Y dice este pasaje, hermano, fuimos ¿qué? Comprados. O sea que le pertenecemos a alguien. ¿A quién le pertenecemos? Diga conmigo, a Cristo. Dice, porque habéis sido comprados por precio, hermano. Hemos sido comprados por un precio altísimo, la sangre de Cristo. Y luego nos da una indicación, nos da una instrucción, diga conmigo, una orden. Porque habéis sido comprados por precio. Luego, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es glorificar a Dios, hermano? Diga conmigo, darle gloria. Amén. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es darle gloria, hermano?
exaltarlo. ¿Qué más? Dice, porque ha sido comprado por precio muy alto, el precio de su sangre, ahora glorifícalo. En otras palabras está diciendo ahora que todo lo que haga, siga conmigo, que todo lo que haga, que todo lo que diga, que todo lo que piense, le dé gloria a Él, porque Él me compró. Porque habéis sido comprados por precio, dice, glorificad pues a Dios, ¿en qué? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Y mire qué precioso, dice, los cuales son ¿de quién? Hermano, cuando tu hijo adolescente te diga, no te metas en mi vida, le vas a decir, ¿cuál vida? Tu vida es de Dios. No te metas en mis cosas, ¿cuáles tus cosas? Tus cosas son de Dios. No te metas en mi trabajo, ¿cuál tu trabajo? Tu trabajo es de Dios. ¿Está conmigo? ¿No está conmigo, hermano? Dice, porque hemos sido comprados a un precio tan alto que es el precio de su sangre, ahora glorifícalo con tu cuerpo y con tu espíritu. Alguien diga amén a esto. Ahora, glorificarlo con el espíritu resulta más fácil que con el cuerpo. Porque glorificarlo con el espíritu, hermano, es adorarlo, cantar, orar, amarlo, hablar en lengua. Lo estoy glorificando con mi espíritu. El problema está en la carne, hermano. Dice que mi cuerpo también es de Él. O sea, hermano, escuche esto es tremendo. Su sangre se derramó no solo por mi alma, también por mí, también por mi cuerpo. ¿Por qué vengo a la iglesia todos los domingos, hermano? ¿Por qué no viene solo mi espíritu? ¿Por qué tomo tiempo para venir, hermano, y dejar lo que pudiera haber hecho? A veces venimos con frío, a veces con la lluvia, a veces con calor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi cuerpo le pertenece. ¿Por qué danzamos, hermano? ¿Por qué corremos, brincamos, saltamos? ¿Por qué? Porque mi cuerpo le pertenece, hermano. Ahora, ojo, ¿dónde opera el pecado? Diga conmigo, en la carne. Lo que está diciendo es para glorificar a Dios por su sacrificio de sangre, por haberte comprado por su sangre, es vive agradándole a Dios con lo que haces. Señor, gracias por salvarme, sí, pero cambia tu vida. Señor, gracias porque tu sangre limpió todos mis pecados, sí, pero como te enseñaba la semana pasada, ahora vete y no peques más. Dile al de al lado, obedece. Glorificar a Dios por su sacrificio y su sangre es obedecer. Me sorprende, hermano, porque Jesús, desde el Getsemaní hasta entregar el Espíritu, hermano, en la cruz, recorrió un camino de sangre. Comienza justo en ese momento, dice la palabra, que Jesús está en el Getsemaní orando. ¿Cuál era la oración de Jesús en el huerto, hermano? Si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Qué significa eso? Jesús estaba diciendo, Padre, yo sé lo que viene ahora. Yo sé que toda mi sangre va a ser derramada por amor y por rescate para la humanidad. Lo glorioso de su sangre, hermano, es que alcanzó para pagar por todos. Su sangre nos cubrió a todos. Nunca nadie va a llegar y decir, yo quiero ser salvo, y Jesús va a decir, y se me acabó ya la salvación, es que la sangre llegaba nada más hasta. Como el internet, le ha pasado que quiere cambiar de compañía de internet. Y le dice, no, es que justo a tu casa ya no llega la señal. El poste está allá, ¿verdad? La sangre de Jesús no es así. Su sangre alcanza, vea conmigo, su sangre alcanza. Para mí, para mis hijos, para mis nietos, para mis bisnietos, para mis tataranietos, hermanos, su sangre es suficiente. Pero Él tuvo que derramarla por completo. Está en el huerto de Getsemaní y dice Jesús al Señor, al Padre, Padre, yo sé que voy a derramar mi sangre, yo sé que me va a doler. Los golpes fueron reales, amado. Los latigazos fueron reales. Los clavos fueron reales. La corona de espinas fue real, hermano. ¿Para qué? Para que su sangre, no fue una sangre espiritual, fue sangre literal, corriera por la cruz. Quiero que visualices esto para que entiendas la profundidad de lo que te estoy diciendo. De pronto Jesús está orando y dice que estaba tan angustiado. Dice, estoy angustiado hasta la muerte. Y esa angustia se manifestó porque empezó a sudar gotas de sangre. Y ahí comenzó el derramamiento de sangre, no solo en la cruz, en la oración, en la angustia. Toman a Jesús, lo apresan y lo llevan, hermano, por una temporada de horas dolorosas. Latigazos en su espalda,
Que dice la Escritura, Él fue molido por nuestros pecados, su espalda fue despedazada y la sangre corrió por su espalda. Lo obligaron a cargar una cruz de madera, hermanos, de un peso que usted y yo probablemente no podríamos soportar. Imagínense con la espalda lacerada, la sangre corriendo, y entonces por donde Él caminaba, escuche esto, por donde Él avanzaba, iba dejando un camino de sangre, iba dejando una señal de que Él iba camino a la redención de la humanidad. Yo le he dicho, Señor, permíteme seguir tus pisadas, permíteme seguir tus pasos, permíteme seguir ese camino, porque donde tú estás, ahí es donde yo quiero estar. Lo llevan a la cruz, le clavan las manos y los pies, y ¿sabe qué salió de sus manos y sus pies? Diga conmigo, sangre. Salió sangre, hermano. Mucha sangre. Luego le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. La corona fue real, era real, el dolor era real. Y conforme se la ponían, se incrustaba, hermano, en su piel. ¿Y sabe qué empezó a recorrer su rostro? Sangre. Su sangre pagó el precio por ti y por mí. Eso se lo hicieron por tu culpa y por mi culpa. ¿Estás conmigo? Porque tenía que morir alguien, hermano, por mí, para que no muriera yo. Tenía que derramar a alguien su sangre para que no la derramara yo. Fue molido, golpeado, azotado, escupido, insultado, burlado. Sobre sus vestiduras echaron suertes. Se burlaban de Él y decían, si eres el Rey de los judíos y el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y al final entrega su espíritu. Con el último aliento que le quedaba, gritó y dijo, consumado es. Y entregó el espíritu. Y para asegurarse de que había realmente muerto, alguien tomó una lanza y se la clavó en el costado. ¿Qué salió cuando le clavaron la lanza? Alguien diga. Diga conmigo, sangre y agua. Eso pasa cuando el cuerpo ya no tiene más sangre, hermano. Quiero que te imagines esa cruz completamente llena de sangre. Una vez estaba yo en un tiempo de adoración. Estaba yo tocando en la iglesia, hermano, de esos días de oración, como estos viernes o algunos viernes donde no llegan muchos hermanos, pero uno sí está orando y adorando. Tócate un fa mayor, hijo, por favor. Y estaba yo tocando, no me acuerdo qué canción. No es cierto, sí me acuerdo qué canción. Estaba orando y estaba tocando. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Estaba yo cantando eso. Y de pronto comencé a adorar y orar en lenguas, y Dios me mostró en visión la cruz de Jesús llena de sangre. Y algo en mi espíritu me hacía gritar y decir, pero ¿dónde está Jesús? Yo quiero ver a Jesús. Porque tú no sueñas, hermano, con que de pronto en visión Jesús te muestre sus manos y demás, porque hay gente que lo ha visto. Y yo veía la cruz y seguía tocando el mismo fa mayor, exactamente. Yo decía, ¿dónde está Jesús? Y escuché la voz de Dios que me dijo, no busques a Jesús ahora, mira la cruz primero. Porque todos quieren el fruto del sacrificio, todos quieren la salvación, pero pocos se acuerdan de que esa cruz está llena de sangre. Pocos se acuerdan de que Jesús derramó su sangre, de que la cruz, hermano, recibió la totalidad del líquido vital del cuerpo de Jesús. Y entonces, mientras yo vi eso, comencé a ser quebrantado y decía, es verdad. A veces solo pienso en recibir lo que Jesús tiene para mí, bendición, sanidad, milagros, unción, avivamiento, pero se me olvida que Él ya me dio algo más grande, más valioso, más necesario. Él me dio su sangre en la cruz y comencé a clamar y adorar y empecé a decir, puedo ver la cruz, toda cubierta de sangre. En mí puedo ver la luz, puedo ver la cruz, donde entregaste tu vida, Jesús. Y yo empezó a fluir. Y de pronto eso se convirtió en una oración de rendición, porque le dije, ya no tienes que hacer nada más para tener mi corazón y mi ser a tus pies. Ya no tienes que hacer nada más para tener
corazón y mi ser a tus pies. Porque si yo te preguntara, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que cambies? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que te arrepientas? ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que dejes el pecado? Jóvenes, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que dejes el mundo? Ya entregó su sangre, no hay un precio más alto. Matrimonios, ¿qué más tiene que hacer Jesús para que tu matrimonio viva en paz de una bendita vez? ¿Está conmigo o no está conmigo? Yo le decía, Señor, no tienes que hacer nada, ya lo entregaste todo, ya derramaste tu sangre, ya lo diste todo, no tienes que hacer nada más, porque no hay un precio más grande que el precio de su sangre. Y entonces comenzó otro clamor y le empecé a decir, Señor, aquí estoy. Póngase de pie y dígale así: aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez a tus pies. Solo es eso, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez a tus pies. Vamos, dígale, aquí estoy. Aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez. Y una última vez, con todas tus fuerzas, dile: aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez, aquí estoy otra vez a tus pies. Si tú le quieres dar el mayor aplauso que tengas a Jesús por su sangre, y toma tu lugar. Todavía no acaba la prédica, no se emocione. Solo me acordé. Jesús no tiene que hacer nada más, Él ya lo hizo todo. Él ya derramó su sangre, lo entregó todo hasta la última gota. Diga conmigo, hasta la última gota. Hasta la última gota de su sangre. Y yo me preguntaba en estos días y decía, Señor, ¿qué hay en tu sangre, además de todo lo que he dicho? ¿Qué hay en esa sangre preciosa? Y quiero decirte algunas cosas, que me acompañes a algunos pasajes bíblicos. Adoramos a Dios y luego pasamos a la Santa Cena, que es un recordatorio de su sacrificio. La primera cosa que hay en su sangre es perdón de pecados. Diga conmigo, perdón de pecados. No, pero con fe, perdón de pecados. Tus pecados fueron perdonados. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tengas, de un fuerte amén. Dice Efesios, gloria a Dios, capítulo 1, versículo 7. Vea lo que tenemos en su sangre. Dice, en quien tenemos ¿qué? Redención. Diga conmigo, somos redimidos. Hermanos, redimidos no nomás es un cantante de trap. Usted y yo somos redimidos por su sangre. Ahora, ¿qué significa redimido? Diga conmigo, comprado de regreso. Ser redimido, hermano, es que le pertenecíamos al pecado. Ojo, el ser humano le pertenecía a Dios originalmente, pero el pecado nos robó de su gloria. Y entonces cuando Jesús muere en la cruz, Él pagó el precio para comprarnos de regreso. Hermano, una vez más, tu vida no es tuya, no te engañes. O eres de Dios o eres del diablo. O eres de la luz o de las tinieblas. No hay un punto intermedio, no hay un yo medio acá, medio allá. O eres de Dios o eres del diablo. O estás en vida o estás en muerte. O eres libre o eres esclavo. Dice, fuimos comprados de regreso. Este pasaje arde en mi corazón porque dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pregunta, ¿tú crees que tu pecado le sorprende a Dios? ¿Tú crees que Dios dice, eso nunca me lo esperé de ti? Yo pensé que eras perfecto. Yo pensé que eras perfecta. No, mi hermano, Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe que los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, pero por eso hay riquezas abundantes en su gracia, para que si caímos, Él nos levanta. ¿Cuántos dicen amén a esto?
Y como digo siempre, esto no es permiso para pecar. Bueno, si Dios me perdona, voy a pecar todo lo que quiera. No, porque el que ama, aquel que derramó su sangre en la cruz, vive intentando no pecar, se esfuerza todos los días para no pecar. Pero si pecamos, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que derramó su sangre por nosotros, y dice, nos salvó, de que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Según qué? Las riquezas de su gracia. Sin su sangre no habría salvación. Y sin su sangre usted y yo seguiríamos cargando nuestros pecados encima. Ahora el problema, como digo, es por qué seguimos amando lo que llevó a Jesús a ese sufrimiento tan tremendo. Si no me equivoco, Martín Lutero lo dijo así. Si no mal recuerdo, fue Martín Lutero quien citó y dijo: yo aborrezco el pecado porque no quiero ser amigo de aquel que mató a mi mejor amigo. Porque no quiero ser amigo del pecado, porque Jesús murió por ese pecado. ¿Sí me voy a entender con esto? En su sangre hay perdón de pecados. Ahora ve lo que dice Colosenses 1, 13 y 14. Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando lo tenga, diga un buen amén. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 y 14. ¿Lo tiene? El cual dice, nos ha librado, ya conmigo, Él me ha librado con su sangre, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Alguien diga amén a esto. Dice el siguiente versículo, en quien tenemos ¿qué? Redención por su sangre y el perdón de pecados. Una vez más, en quien tenemos redención por su sangre y tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Hermano, yo estoy aquí para decirte, la sangre de Cristo sigue siendo eficaz para perdonar todos tus pecados. La sangre de Cristo sigue funcionando para lavar a aquel que viene en pecado, para ser limpio y para ser una nueva criatura. La sangre de Cristo sigue tan poderosa como el primer día en esa cruz, cuando estaba fresca sobre ese madero. Cuando peques, ven a la cruz. Dile: Jesús, ten misericordia de mí, perdóname. Y su sangre se extiende sobre ti una vez más. Si yo te preguntara cuánto tardas en ir a Jesús cuando te equivocas, ¿cuál sería tu respuesta? Alguien dígame. Hoy fallé, hoy me equivoqué. ¿Hasta cuándo hablas con Él? Porque hay gente que, hermano, pasan semanas. Pasan el domingo, me arrepiento. Ya quiero que sea domingo para ponerme a cuentas. Ajá, ¿y si te mueres antes del domingo, hermano? ¿No? ¿Y si ya no llego al domingo? Aquí pequé, aquí me arrepiento. Diga conmigo, cuando peco, en ese mismo momento me arrepiento. Sí, hermano. Usted necesita tener esta convicción en su corazón. Hay perdón de pecados a través de su sangre. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hay sanidad en su sangre. ¿Cuántos necesitan un milagro de sanidad hoy? Recibe esta palabra. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Los jóvenes estudiaban este pasaje recientemente. El siervo sufriente del que habla Isaías 53 es una profecía de Jesucristo dando su vida por todos nosotros. Dice Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente, diga conmigo, esto es verdad. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros. Hermano, ya Jesús se llevó tu enfermedad. No está pensando a ver si se la lleva, ya se la llevó. La sangre de Cristo ya se llevó esa enfermedad. Dice, ciertamente se llevó Él nuestras enfermedades y sufrió Él nuestros dolores. Cuando la enfermedad azota y golpea con dolor, declara este versículo: Jesús, tú ya sufriste este dolor, quítalo de mi cuerpo. Y Él es poderoso, hermano, para quitar ese dolor de tu cuerpo. Los testimonios en esta casa son impresionantes. Gente que tenía dolor de algo, oramos y el dolor se fue. ¿Sabe por qué? Porque Él ya se lo llevó. Dice, sufrió mis enfermedades, Él sufrió mis dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados, hermano, no fue medio golpeado, fue molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y termina el versículo 5 diciendo, y por su llaga fuimos, diga conmigo, fuimos nosotros curados. No dice que seremos, fuimos. Tu sanidad ya está, tu milagro ya está. Alguien dígame a eso. No dice que solo algunos, dicen nosotros, y el nosotros me incluye a mí y te incluye a ti. ¿Cuántos dicen a ver? Es que a veces sentimos, no, es que Dios tiene milagros más para otros, ¿no? Como que tal hermana, mucho milagro, ¿no? Los que tienen mucha fe. Claro, necesitas crecer en fe, hermano, hermana, claro. Si alguien tiene muchos testimonios de sanidad es porque tiene mucha fe. Pero los milagros son para todos nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Ya está, el milagro ya está. ¿Por qué? Porque su sangre ya se derramó por su llaga. Por las llagas que provocaron los latigazos, hermano. Porque su cuerpo fue molido, fue destruido. Y la sangre corrió por el madero. Por esas heridas tú y yo somos sanos. Alguien diga amén y diga, yo soy sano en el nombre de Jesús. Yo soy sana por la sangre de Cristo. Toma esta palabra y declárela sobre su cuerpo. Hay sanidad en él. Otra cosa que hay en la sangre de Cristo, hermano, es que hay cobertura. Y esto es algo que llena mi corazón de alegría. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Mi alma te alaba, mi alma te adora, Jesús. Gracias por esa sangre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así. Elegidos, diga conmigo, fuimos elegidos según la presciencia de Dios, que es el previo conocimiento de Dios de todas las cosas. La presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Primero, obedecer. La sangre de Cristo me lleva a la obediencia, hermano. Para obedecer y ser, ¿qué dice? Rociados con la sangre de Jesucristo. Y luego saluda el apóstol Pedro y dice, gracia y paz o sean multiplicadas. Pero ¿qué dice acerca de la sangre? Dice que usted y yo fuimos rociados. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser rociados, hermano? Usted ha visto en las mañanitas quienes se levantan tempranito, ¿verdad? Para la escuela, para el trabajo, cuando hace frío. ¿Cómo está el pasto? ¿Cómo está? Está cubierto por el rocío del cielo. Está, ¿verdad? Uno lo ve, hermano, y uno puede ver el agüita. Ahora estos días que hizo mucho frío, hermano, tu coche va a amanecer ahí con una capita de hielo, el rocío se congela. Significa cobertura. Y lo que nos cubre a nosotros como cristianos es la sangre de Cristo. Usted y yo hemos sido cubiertos con su sangre. Usted y yo hemos sido rociados con su sangre. Tus hijos están cubiertos con la sangre de Cristo. Tu matrimonio está cubierto con la sangre de Cristo. Tu negocio, tu trabajo, tu escuela, tus estudios están cubiertos por la sangre de Cristo. Fuimos rociados por su sangre. Cuando tú te sientas en lucha y en guerra, cúbrete con la sangre de Cristo. Se levantó por ahí una generación de teólogos de Facebook, hermano. Esos teólogos que nada más abren su Biblia para resolver una duda de TikTok. A decir, no, es que no te tienes que cubrir con la sangre de Cristo. No, sí tienes que hacerlo. Porque este pasaje dice que la sangre me cubre, que ese rocío me cubre. Métete en guerra espiritual un día y dime si no funciona. Decir, la sangre de Cristo tiene poder y los demonios se van. Cuando te sientas en peligro, decláralo, la sangre de Cristo tiene poder. Cuando estés en un conflicto, hermano, di, la sangre de Cristo tiene poder y vas a sentir la cobertura del cielo sobre ti, hermano. Ora por tu casa y declara, sobre mi casa está la sangre de Cristo. Antes de que salgas y enciendas el vehículo y te pases 42 topes y 3 semáforos, primero ora y dile, Señor, mi auto está cubierto con la sangre de Cristo. Yo vi esa cobertura la semana pasada, hermano. Yo vi a Dios, hermano, salvándome de morir aplastado. Ese coche venía hacia mí. Yo creo que fue esto lo que me separó del coche, hermano. Así quedó. Por lo menos una piernita tu pastor ya no tendría, hermano.
Pero como estoy cubierto con la sangre de Cristo, hermano, Satanás no puede tocarme. ¿Cuántos dicen amén? Tu casa está cubierta con la sangre de Cristo, Satanás no puede tocarte. Ni la brujería, ni la hechicería, ni la palabra de maldición, ni la sombra de muerte, ni el vudú, ni absolutamente. Es que me echaron mal de ojo, que se les van a torcer los ojos. Pero a ti no te va a pasar nada. ¿Está conmigo? Vino alguien y me dijo, pastor, ¿puedo orar por mí? Es que me dio aire. Y yo, ay, caray. Pues yo espero que sí, si no, ¿cómo respira, hermana? Es que pasé por un panteón, me dijo. Y me dio aire. Hermano, esa es tradición católica. Usted ya no es católico. Dile al de lado, tú ya no eres católico. Por si se te olvidó. Tú eres cristiano, seguidor de Cristo. Y el cristiano está cubierto con la sangre del Cordero. Y el cristiano está seguro bajo el abrigo del Altísimo. No hay sombra de muerte que pueda tocar a aquel que está cubierto por su sangre. Su sangre es poderosa. La sangre de Cristo tiene poder. Termino con esto. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 14 y 15. Colosenses capítulo 2. Versículos 14 y 15. Cuando lo tengas, te invito a ponerte de pie mientras los músicos pasan. Todos los músicos pasen, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Diga conmigo, la sangre de Cristo tiene poder. Póngase de pie. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Escuchen. Que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? Su sangre, hermano, su sangre quitó el acta de los decretos que nos era contraria. Espiritualmente, hermano, sobre tu vida y sobre mi vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre tu salud, sobre tu economía, había decretos de muerte. Espiritualmente sobre ti, hermano, había decretos de destrucción. Había decretos sobre tu vida natural, hermano. Hay gente que le habían puesto hora de muerte. Oh, pero cuando la sangre de Cristo, hermano, te cubrió por completo esa acta que estaba contra ti, esa fecha de muerte, esa fecha de divorcio, esa fecha de desalojo, esa fecha de escasez, fue quitada del medio. Ponme nuevamente el 14, por favor, porque dice el pasaje, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio y la clavó en la cruz. O sea que hermano, en la cruz de Cristo no solo hay sangre, también está mi liberación. También está el papel que decía fracasado. También está el papel que decía no va a lograr nada. También está el papel que decía va a ser pobre toda la vida. También decía el papel que decía se va a divorciar. También decía el papel que decía Dios no lo va a usar. También está el papel que decía no va a fortificar su negocio. Tome lo que estoy diciendo. Dios tomó eso y lo clavó en la cruz. Ya no está en mi contra. El acta de los decretos que decía que estabas enfermo está en la cruz clavada. Ahora imagínate, la cruz no solo llena de sangre, sino llena de papel. Una hoja por cada uno de nosotros, llena, repleta. Y uno pregunta, ¿qué es eso? Era todo lo que estaba en tu contra, los diagnósticos médicos que dijeron que estás enfermo. Era la notificación del juzgado que dice que te van a quitar tu casa. Uno ve esto y dice, Señor Jesús, gracias porque tu poder es grande. Él la quitó y la clavó en la cruz. Ahora sí, el que sigue, hija, por favor. ¿Y qué hizo? Despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tu victoria está en la cruz, porque en la cruz está la sangre de Jesús. Escucha, los demonios, los principados, Satanás, te susurran al oído, te habla y te dice, no vas a poder, no vas a